Información importante que ya les vamos a contar, pero primero quiero saludar a la mesa. Primero a mis compañeros. Luis Gasulla, muy buenas noches. Pablo, buenas noches. Nacho Grimaldi. Buenas noches. Joven promesa del periodismo argentino, joven realidad del periodismo argentino. Gracias. Patricia Vázquez, me voy a perder Buenas alguno. noches. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Kevin Grunbaum. ¿Sí? ¿Estás ahí, Kevin? Perfecto. Sí, no te veía, pero sabía que estabas, casi como el sol. Karina Banfi, muy buenas noches. Y Leo Anzalone. ¿Qué tal? ¿Nos vas Buenas a noches. explicar qué está pasando con la economía? Vamos a intentar por lo menos. Vamos a intentar. Bien, vamos a intentarlo. Atención porque tenemos información urgente. Novedades del caso Españolo. Te cuento tres noticias sobre el caso Españolo. Una, el asesor o ex asesor de Casa Rosada del gobierno, Fernando Cerimedo, denunció penal y civilmente al abogado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Por intento de extorsión. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, había publicado una conversación privada de WhatsApp entre Fernando Cerimedo y Gregorio Dalbón. La expuso en redes sociales diciendo que era casi cómplice si no declaraba en la justicia. Cerimedo ya había declarado en la justicia, por eso Cerimedo lo denunció en la jornada de hoy por extorsión al abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y recién conversábamos con fuentes cercanas a Cerimedo diciendo que ejemplo le da el abogado de Cristina apretando a un testigo de una causa, como es el caso de Cerimedo. ¿Quién va a declarar si el abogado de Cristina los aprieta intentando direccionar qué es lo que tienen que declarar en la causa judicial? Segunda noticia, declaró como testigo en la causa uno de los panelistas de Alejandro Fantino. Agustín Rodríguez es un abogado que tenía relación con Diego Españolo. Declaró en la justicia cómo había sido aquella recordada entrevista de Españolo en el canal Neura, en la que, según Agustín Rodríguez, les había sugerido que le preguntasen por Lule Menem y que después casi como que evitó responder. ¿Qué importa para la causa judicial esa declaración? Poco y nada, a mi entender. No hay gran cosa más allá de ese detalle y algún otro detalle de cómo lo conocía y qué contaba Españolo en relación con otros políticos de la gestión actual. Bien, me parece impresionante que el abogado de Cristina esté operando y presionando a alguien que tiene que declarar. Mira, la producción, si lo tienen, está el tuit y está la captura del WhatsApp. Yo se los mandé hace un ratito, la captura del WhatsApp privado de Cerimedo escribiéndole a Dalbón. Y Dalbón eso lo publicó en sus redes sociales. Por eso, hoy fue denunciado penalmente, penal y civilmente. Le piden un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Claro, acá... Sí, continúa, Luis, perdóname. Tercera noticia en el caso Españolo, según los peritos informáticos que están investigando el celular de Españolo, se habrían borrado mensajes del celular. ¿Te acordás que en un primer momento se dijo que había borrado de mensajes con los Milei? Bueno, eso no estaba confirmado. Lo que hay es borrado de mensajes. ¿Es noticia y es llamativo? Sí y no. Porque si quizás nos peritan a cualquiera de nosotros el celular, también tenemos mensajes borrados. Sí. Ahora bien, hay una intervención de un WhatsApp para instalarse con la misma línea telefónica el día anterior al allanamiento. ¿Por qué pasó eso? Bueno, hay que preguntarle. Quizá el celular que está en la justicia quizá no es el celular que se usaba anteriormente. Diego Españolo, claramente. ¿Por qué es tan importante el caso Españolo? No solo por lo que ocurrió, recuerden que explotó muy poquito antes de la elección y es posible que haya influido en el resultado negativo para La Libertad Avanza. Acá la cuestión es que no se sabe si no va a continuar dando noticias negativas justamente para el oficialismo. A propósito de esto, ¿saben quién habló del caso Españolo? El presidente Javier Milei, lo hacía así. Y ahora también tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta.
Milei en campaña en Córdoba, preocupado por la política, pero también muy preocupado por la economía. Repito un poco lo de la introducción, sobre todo si te estás sumando ahora. Hoy fue un día muy complicado para el gobierno, muy complicado desde el punto de vista económico, muy complicado desde el punto de vista financiero, con el riesgo país subiendo, con el dólar subiendo, con el Banco Central desprendiéndose de una gran cantidad de reservas. ¿Cuándo para esto? ¿Va a parar? ¿Cómo se soluciona? Bueno, efectivamente, sí, es verdad. El dólar dejó de flotar. Recuerdan que hace un mes el equipo económico del presidente también, gritaba que el dólar flota, flota, flota. Bueno, ya dejó de flotar. Ahora hay gran intervención por parte del Banco Central. Estamos con Leo Anzalone, ya voy a ver también qué piensa la política de esto, con Leo Anzalone, que nos prometió que nos iba a explicar qué está pasando con la economía. No, prometí Acá intentarlo. el desafío es que entendamos todos, ¿no? Ese es el desafío. Leo. Bueno, a ver, mirá, Pablo, yo creo que vos lo sintetizaste muy bien. Transitamos la semana más difícil del gobierno, en términos económicos por lo menos. Cierto es que viene arrastrando semanas difíciles, por lo menos desde mitad del mes pasado, cuando se empezó a hablar de que el tipo de cambio tenía como una tendencia muy clara hacia arriba, pero todavía no había tocado el borde superior de la famosa banda esta que se estableció cuando se salió del cepo. Bueno, esta semana eso se terminó. El mercado fue a buscar los 1.474 pesos con 50, que es donde estaba la banda. Fue el primer día, se llevó puesto 53 millones de dólares y hoy el Banco Central tuvo que poner casi 700 para defender ese techo. Ahí me da la sensación de que lo que está faltando es una comunicación oficial. Alguien que nos diga, y creo que no tiene que ser el presidente, me parece que no hay que exponer al presidente, que nos diga, digo, ¿cuál va a ser, no el plan quinquenal, sino cómo va a llegar el gobierno en esta, cómo va a evitar que esta dinámica llegue hasta el 26 de octubre? Vos decís que falta una comunicación, pero yo le escuché al ministro Luis Caputo decir vamos a vender hasta el último dólar para defender al peso. Sí, bueno, no dio resultado porque hoy se llevaron 700 millones de dólares. Entonces, imagínate vos... El problema es que lo que están intentando no está funcionando ahora. Exacto. Ese es el tema. Digo, vos hoy tenés una corrida cambiaria. Vos hoy tenés gente que está dispuesto a pagar el dólar mucho más arriba de lo que el gobierno quiere, la famosa banda. Entonces lo que hay que hacer es romper esta dinámica. Porque viste que vos decías, vos haces la cuenta, agarrás los numeritos y claro, tenés reserva para aguantar hasta el 26 de octubre si todo se mantuviera lineal. El problema es, como te digo, la dinámica, lo que eso va a impactar en la política. Pero sobre todo el problema es que esto se espiralice. Fíjate que en estos 3 días empezó con 53. Se está acelerando. Exactamente. Leo, quiero mostrarles qué es lo que decía Caputo, que en principio no está funcionando, y quiero ver cuál va a ser la respuesta política del gobierno. Pero primero Caputo. Programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bueno, tenemos un ministro de Economía absolutamente decidido a hacer lo que está haciendo, que todavía no le está funcionando. ¿Por qué no le funciona? Al menos esta es mi opinión, por la política. Esto no quiere decir que el kirchnerismo tiene la culpa, que Schiaretti tiene la culpa, pero acá hay un juego político y existe la posibilidad, a ver, se está desafiando electoralmente el poder que tiene Javier Milei. Me gustaría saber qué piensa la diputada Vázquez sobre esto. Bueno, estamos sin duda atravesando un momento muy difícil, pero muy difícil para cualquiera. En realidad no se llama Milei, en realidad se llama kirchnerismo queriendo volver al poder. Para mí con una actitud absolutamente destituyente, lo ha mostrado desde el primer día. Al mes de asumir Javier Milei ya estaban hablando de juicio político, tiraban piedras afuera del Congreso, piedras adentro del Congreso, porque eso es lo que pasó. Y hoy está perdiendo la Argentina. Hoy estamos perdiendo todos los argentinos. Yo creo claramente que las mezquindades individualizadas, egos y deseos de volver al poder, que además son destituyentes claramente, porque salieron a hablar diputados, senadores, sí, que se van, que se cae, que ya mañana no llegan, que Asamblea Legislativa, y en realidad el daño se lo hacen a la Argentina. Ahora, Patricia... Y no estamos logrando que todos los argentinos tiremos para el mismo lado, porque esto es, que vuelva al kirchnerismo,
¿Eso es bueno para la Argentina? Evidentemente para el 56% que lo votó a Milei en su momento, no. Ahora, que Patricia, todavía no quiere eso. Patricia, en la sesión creo que fue del jueves, sí, claro, el viernes creo que fue la sesión de ayer, no, o en la anterior, miércoles. El miércoles. Gracias, el miércoles. Hay un montón de gente que votó en contra del veto y no es kirchnerista. Que para Milei hace el juego al kirchnerismo. Está bien, y pero te voy a fue una decir por voluntad qué. propia. Ahora vamos a hablar con la diputada Banfi también. Perdón, pero lo aclaro porque eran dos leyes que ya de por sí estaban violando la ley. Pero tu compañera María Eugenia Vidal, por ejemplo, que si mal no recuerdo se abstuvo, no creo que le haga el juego al kirchnerismo. Yo creo que ahora se lo está Los haciendo. penatos. Ahora se lo están haciendo. Y te voy a decir por Recordemos, qué. vos sos del PRO, Pero Vidal es del PRO. Te digo por qué. Sí, los penatos también del PRO. Déjame que te lo aclare. Pero claro, Hay un presidente democráticamente electo que tiene mandato hasta el 2027. Hay un juego político del kirchnerismo y otras fuerzas izquierdas sobre todo también que quieren voltear al presidente y lo dicen abiertamente. Cualquier movida que altere el equilibrio fiscal y el centro de la política pública de este gobierno afecta la gobernabilidad Está bien, democrática. pero yo te Entonces, entiendo. si pensás, perdón, Sí. si estas leyes que sabemos, porque lo sabemos, no era por la educación pública, no era por la salud pública, porque al kirchnerismo nunca le importó, 70.000 millones le recortó Massa, 200.000 recortó en ese momento para su está bien, pero, campaña. por ejemplo, el caso de discapacidad, Y no pasaba nada. ¿no crees que Milei tendría que haber tenido algún tipo de flexibilidad adicional? Autocrítica. Porque Milei vas a hablar y decís, no, todo que no. No, autocrítica creo, perdón, que debió haber comunicado mejor el gobierno, el Poder Ejecutivo debió Bien. haber comunicado mejor. Y sobre todo, cuando vos tenés una situación en la pobreza estructural de la que venimos, tenés que explicar bien por qué no vas en un remis tomando champagne hasta hacer 1000 kilómetros, como te lo hizo siempre ver la demagogia kirchnerista, y en lugar de eso te Bueno, decimos, está bien. tenemos que hacer 1000 kilómetros arrastrando algunas piedras. Quiero saber Pero ¿sabés que- la diferencia? Ese remis te tiró al vacío. Y esta Está caminata claro el punto. te va a llevar al oasis. Está claro el punto. Esa es la mirada. No estoy del todo seguro de que la diputada Banfi piense igual. Karina, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿fue intuitivo? Sí, la verdad, primero decir que tenemos que estar muy preocupados. Yo venía para acá y hablaba con mi papá y mi papá me decía, otra vez la Argentina en el mismo lugar, y creo que esa sensación es justamente un poco la desazón que puede llegar a empezar a tener la gente en donde confía que realmente hay un cambio profundo en la Argentina, que no vamos a repetir errores, y yo creo que efectivamente el gran error que está cometiendo el gobierno es que efectivamente son ellos los que le hacen el juego al kirchnerismo. No es la oposición dialoguista y constructiva que el año pasado teníamos una conversación con el gobierno y por eso el gobierno no paraba de meter goles. En febrero, tomando el discurso del presidente, en febrero de este año el presidente cerró el diálogo con los gobernadores dialoguistas. ¿Qué pasó, Karina? ¿Y Con se la el creyó centro Milei? dialoguista, con parte de todo el PRO. El PRO está todo fragmentado hoy porque dialoga con unos que los metió en Karina, su ¿qué pasó partido, ahí? los ¿Por pintó qué de se- violeta y a los otros los apartó. ¿Vos creés que Sí. Milei tuvo un exceso de confianza? Puede ser, eso que lo responda él. Yo creo que hay un error autoinfligido en todo este proceso que principalmente aparece en noviembre del año pasado, cuando toma la decisión de no tener presupuesto, cuando nosotros, con todos los bloques del centro, habíamos dado una opción, no era el proyecto del kirchnerismo, era un proyecto con equilibrio fiscal, pero que en la recaudación posible que pudiera tener este año, ocuparse de las prioridades que necesitaban tener jubilados, educación, salud, y que después eso te estalló en el Congreso, No, porque está el claro. Congreso terminó siendo una mesa paritaria que
había opciones. ¿Por qué digo que le hace juego al kirchnerismo? Había opciones en vez de vetar toda la ley acá hay algo, para darle una herramienta política al kirchnerismo. Podría haber hecho un veto parcial. Podría haber resuelto el problema de manera previa. ¿De dónde? ¿Y sacar la plata de dónde? ¿Querés que te diga? ¿Empezamos la lista? A la ver, vamos a ver la semana que viene. Sacala de los 500 millones de Cristina. Guerra del fuego, el subsidio de la indumentaria. Prioridades, Pato, prioridades. Prioridades, sí, Pero esa es la justamente. decisión. Vos que acompañás al gobierno, explicarle en la mesa de situación que tiene que poner prioridades y que el problema no es económico. El problema que tiene hoy es político. Porque hay una situación de encerrona que tiene el propio gobierno, en la interna que tiene, y que nosotros miramos así. Vos hablás de la interna. Hace dos sesiones. Perdón, aclaremos lo que pasó, pero déjame que te conteste. Hace dos sesiones. Karina, para un cachito. Vamos a ordenar un poco la conversación. Cierro esto. Karina, hace dos para sesiones. un poquito, vamos a ordenar la conversación porque si no, nadie va a entender nada. Acá un cachitito. ¿Viste? Se enojó Pablo, ¿eh? No me enojé. Quería sí, pero déjame terminar lo que estoy diciendo. Yo no la interrumpí a la diputada. No, igual esto tiene un límite. A ver, está bien que debatamos, Karina. No me vale interrumpir. No me dejaste terminar la idea, no está bien. Ahora eso. la vas a terminar, te prometo. Gracias. Yo te quería Patricia. contestar que vos hiciste una afirmación y sin embargo omitiste que este fue un año electoral, que esta elección de medio término llevó a muchos diputados que cuando llegó el momento votaron una cosa y ahora votaron otra. Muchos por la mezquindad, y vos sabés de quién hablo, de no estar en el primer lugar en la lista y en lugar de ofrecieron el tercero. Ahora pongamos un punto ahí, Eso Patricia. Pongamos es un punto mezquindad. ahí. Miren qué ordenado estoy hoy. Pongamos un punto ahí, Patricia. Bien. Primero, Karina, decime de quién no quiere decir el nombre Patricia y seguimos. No sé. ¿Quién es el mezquino? Yo solo quiero decir esto. No, yo quiero para Patricia decirme quién es el mezquino. El radical, es radical. ¿Qué partido radical? ¿Cómo que partido radical? ¿De qué parte? No te entiendo. El jefe del bloque radical. ¿Rodrigo Loredo? Obvio. Ahí está. ¿Qué pasó con Rodrigo de Loredo? Y le ofrecieron distintos lugares en la lista que no le parecieron y a partir de ese momento empezó a votar por contra. No, acá Por yo ejemplo. solo quiero decir esto. Saludos a De Loredo. Yo Saludos solo a De quiero Loredo. decir Ahora esto. sí, Karina, dale. No, porque la verdad es bajo lo tuyo, Patricia. ¿Bajo? Es la verdad. Dialogar, Pato, tenés un problema. Dialogar es escuchar también. Y el problema, mira, no podés ni siquiera escucharme porque no me dejas hablar. Solo quiero decir esto. Completá la idea, Karina, La dale. Argentina hoy está en una situación delicada. ¿Y sabés quién se perjudica si gana el kirchnerismo? Todos. Entonces, si el gobierno trata de polarizar, hoy lo vimos en la campaña, creo que el presidente busca su eje en su lugar más fuerte, que es la voz de campaña, pero hacer campaña no es gobernar. Y cuando tenés que gobernar, te tenés que sentar con todos. Lo de ATN ayer es una gran estupidez, porque no tiene ningún déficit fiscal, porque no afecta a ninguna economía. Lo que afecta es la conversación política. Y eso es lo que está fallando el gobierno desde febrero. Creo que ahí terminaste el concepto, Chato. ¿no? ¿Viste que cumplí? Besito. Perfecto, lo recibí, muchas gracias. Pará, y ahora yo quiero hablar. No, ahora esperá porque me enojé, ¿viste? Con alguien tengo que catalizar la bronca. Ahora te doy la palabra, Nacho. Kevin Grunbaum, sí, ahí está. No te veo, pero estás. Ahora sí te veo. Vos tenés números muy interesantes con respecto a cuál es el sentir con respecto al presidente Milei. Sí, el sentimiento, sí. Me toca a mí ahora. Claro. Bueno, creo que un segundo antes de hablar un poco de cómo viene el sentimiento, me parece que lo que estamos viendo las últimas 2 semanas, y ahora vamos a analizar las consecuencias de eso, es un gobierno sin iniciativa. Independientemente de cuál pueda ser el resultado, me parece que lo que estamos viendo incluso en el panorama económico es la falta de iniciativa del gobierno desde hace 2 semanas para poder transformar la realidad después de un resultado electoral que le fue muy adverso en una elección que el propio gobierno transformó en muy importante. Porque esto también es muy importante aclararlo. El gobierno planteó la elección del 7 de septiembre como un puente para resolver los conflictos que tenía, pierde esa elección y esos conflictos con los que ya venía de antes el gobierno se acentúan después de la elección. Cuando nosotros, que somos una consultora que analiza las conversaciones digitales, venimos analizando la conversación sobre Milei desde que él fue candidato a presidente, lo que vemos nosotros es que a partir de febrero, justamente el presidente habló de febrero, a partir de febrero pasa algo muy similar a lo que vos mostrabas antes con el riesgo país. Nosotros en enero
teníamos el sentimiento general de la conversación sobre Milei en un 56-55% positivo y en un 35-36% negativo. Y ahora, esto es lo que pasa en agosto. En agosto tenemos que después de febrero, que empieza una seguidilla de 8 meses negativos, terminamos a un gobierno que llegó a la campaña electoral del 7 de septiembre con un 56% de negatividad en la conversación digital. Es decir, lo que los argentinos veían sobre el presidente justamente antes de ir a votar en la provincia de Buenos Aires y en general eran 56% de noticias y comentarios negativos. Bien, vamos a ver si el gobierno puede remontar esto, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno. Nacho, vos querías decir algo. Sí, porque los estoy escuchando hablar y hay como una especie de consenso de que hay un problema en términos de diagnóstico político, un problema doméstico. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿qué tipo de solución puede traer un posible crédito con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comentario que se escucha en el mundo empresarial y entre ustedes es que el problema es político e interno? Yo tengo una idea, pero que lo conteste Federico Domínguez. ¿Está bien? Sí, a ver, buenas noches. Buenas noches. El apoyo al Tesoro norteamericano sería muy significativo, no hay confirmación oficial, pero sí hay periodistas que dicen haber hablado con funcionarios del Tesoro, o sea que hay algo que se está negociando. Argentina hoy tiene fundamentals económicos que no tuvo en décadas, superávit fiscal, orden monetario, un banco central capitalizado. El problema que tiene es el rollover de deuda porque todavía no puede acceder a los mercados. ¿Por qué no puede acceder a los mercados? Por la irresponsabilidad de la oposición de intentar destruir el superávit fiscal de forma sistemática en el Congreso. Eso genera mucho miedo porque las mismas personas que hace un poco más de un año firmaron el Pacto de Mayo, en el cual se comprometieron al orden fiscal inquebrantable, hoy lo intentan romper. Sumado a la elección de PBA, por supuesto, se genera miedo. Ahora bien, el apoyo al Tesoro sería muy importante y yo creo que el mundo no va a dejar que Argentina ponga en riesgo el plan de transformación más ambicioso en un siglo por unos pocos miles de dólares. Claro, el problema es que cuando alguien te presta plata espera que se la devuelvas y es difícil que te la devuelva alguien que anda mal políticamente. Bueno, pero Argentina bajó su deuda consolidada, tiene números fiscalmente fuertes. Ahora, es verdad lo que nombrás de la política. El gobierno necesita hacer una buena elección en octubre, que yo creo que la va a hacer, y necesita construir capital político, sin duda. ¿Puedo hacer una...? Bien. Claro que sí. Pequeña. Claro que no, porque, ahora me tienen todos un poquito de miedo, como a Cristina, aunque ¿no? parezca mentira, Karina, comparto con vos, porque en ese punto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un error y hay que hacer una autocrítica de comunicación y de trabajo político que no se hizo bien. Es obvio que no se hizo bien. Y bueno, está bien, eso no quiere decir que no haya que poner sobre la mesa lo que te decía al principio. Está en juego la Argentina. No podemos ver el árbol, hay que ver el bosque. Comparto. Bueno, ahora vamos a hablar vamos a continuar con esta conversación porque incluso el propio Milei habló de esto. Quiero hacer una pregunta muy profunda a Luis Gasulla. ¿Crees en las brujas? No. ¿No? Bueno, gracias. Yo quería un pie y no. Bueno, pero que las hay, las Tengo que hay. seguir buscando. Nacho Grimaldi, ¿crees en la bruja? Sí, Pablo. Gracias, Nacho Grimaldi. Bueno, Sí, pero- miren la cantidad de reservas, nunca más Gasulla conmigo, ¿eh? Miren, mentira, un genio. Miren la cantidad de reservas que vendió hoy el Banco Central. Los memoriosos van a ver que ese número tiene una relación con un viejo programa de televisión sí, en la Argentina. pensábamos Una cada vez casualidad, ¿qué es? Algo místico. Resulta que el Banco Central, me pongo un poquito serio porque es un tema delicado. El Banco Central hoy vendió 678 millones de dólares de sus reservas líquidas para sostener el valor del peso, que igual se depreció, frente al dólar. Este es el tema del momento. Esta es la situación que atraviesa la Argentina. Entonces ustedes se informan desde tempranito y ven que nosotros los periodistas les contamos. Sube el dólar, sube el riesgo país, el Banco Central se desprende de reservas. Y yo me pregunto, ¿esto es una historia que ya la contamos tantas veces que estoy aburrido de contarla periodísticamente? A eso me refiero. Y se vuelve a repetir. Leo un comentario con respecto a esto. Te pido. ¿A qué de todo? Al hecho de lo que informaron los periodistas, si querés, en un punto, que son las cosas que ocurren, que No. vuelve a subir el riesgo país, el dólar parece que nunca se le puede poner el cascabel.
vuelven a perder reservas el Banco Central. Yo lo que analizo la economía, trato de correrme de lo electoral, no de lo político, ¿no? Pues yo sí creo que lo que manda siempre es lo político. A ver, no son los candidatos o los gobernadores los que están comprando dólares. Es la gente que supone que hoy, pagando el dólar 1.515 pesos, va a tener una ganancia o por lo menos va a conservar su poder de compra de acá a X cantidad de tiempo. Entonces, me da la sensación de que un programa, la fase 3, que estaba bien diseñado, ¿te acordás, Pablo, cuando se salió del cepo? Digo, sí. el programa era bien robusto, bueno, me parece que se lo forzó. Se habló de que el dólar iba a ir a 600 pesos. Bueno, eso, como te decía recién, me da la sensación que se lo forzó porque no se fue lo suficientemente flexible para trabajar en algunas circunstancias, y eso es lo que está ocurriendo. Digo, los tenedores de bonos están viendo que si no se frena esta dinámica, claro, como te decía antes, en agosto no van a poder cobrar. No está en duda el gran sendero fiscal que estableció el gobierno, porque lo que no quiero, habiendo 2 diputadas, no quiero hablar de diputados, pero lo que se votó el miércoles, corríjanme, era el 0,2, menos del 0,2%. 0,02. Exactamente, del PIB. Digo, ahí no hay un problema fiscal ahí. Lo que está viendo, me parece que se ve, es que no hay una flexibilidad y no se está mostrando el camino. Yo le entiendo al ministro de Economía también, porque tiene una elección a la vuelta de la esquina. Totalmente, que le tiene que ir bien, porque si no se acelera el gobierno. Leo, te propongo, perdón, Federico, te propongo algo. Ahora vas a agregar algo, te lo prometo, como se lo prometí a Karina y cumplí, y después quiero que le hables a la gente que está del otro lado y que se pone nerviosa cada vez que sube el dólar, con justa razón. Eso te lo voy a pedir en un segundito, porque primero quiero mostrarte qué opina Javier Milei de todo esto. Probablemente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el Partido del Estado. Pero no tengan duda que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la tierra prometida y Argentina va a ser grande nuevamente. Siempre nos peleamos. Siga la conversación, ahora volvemos. Hago una aclaración respecto al tema del gasto primero. El problema es que si uno empieza a sumar 2 puntos del PBI de jubilaciones, 0,5 de universidades, 0,3 de capacidad, claro, 0,5... Llegás al 100%. Llegás a un déficit del 4 o 5% del PBI, pones en riesgo el programa fiscal y monetario y eso te aumentaría la pobreza, que bajó del 54 Ahora, al 30. ¿qué le decís a un jubilado que... lo que decís, lo firmo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le decís a un jubilado que sigue ganando la mínima y no le alcanza para nada? ¿Qué le decís a alguien que tiene un familiar con discapacidad y tiene problemas serios, no consigue prestadores? ¿Qué le decís al gobernador que dice, pero estos ATN son míos, ¿por qué no me los das? El gobernador tiene mucho para recortar, pero si uno mira el presupuesto 2026, tenés aumentos reales en jubilaciones, en prestaciones por discapacidad, en presupuesto universitario y al mismo tiempo cuida las cuentas fiscales. Respecto al tema de los dólares, el gobierno, desde que asumió, compró 26.000 millones de dólares, usó una pequeña fracción de eso para intervenir. Por lo tanto, puede haber un periodo de acá a octubre, por la volatilidad electoral, donde el gobierno el central tenga que seguir vendiendo en el techo de la banda, pero no va a ser una venta significativa. ¿Por qué? Porque hay pocos pesos. La base monetaria son 25.000 millones de dólares. Bueno, pero acá hay un debate. El Banco Central son 20.000 millones de dólares. Y la economía no puede funcionar totalmente desmonetizada. Federico, ¿vos me asegurás que el dólar no va a subir más? Que se va a respetar el techo de la banda, tiene todas las herramientas el gobierno para respetar ese crawling de 1 mensual y defender la banda. Pero hoy cerró en 1.515, si mal no recuerdo, ¿no? Gracias. Ese es el minorista, hay que ver el mayorista que está No, está bien, pero la gente compra minorista, a eso voy. Y hay un montón de gente que se preocupa y con justa razón porque gana en pesos y después quiere comprar dólares porque es la única manera que tiene de ahorrar y que no se les desvalorice tanto el fruto de su trabajo. Entiendo la preocupación por la historia argentina. Claro. La gente aquí tiene miedo al populismo. Cada vez que gana un gobierno populista, ya vimos lo que pasa en Argentina. Alberto Fernández asumió con un dólar de 60 y se fue con un dólar de 1.200, lo multiplicó por 20. Entonces es natural el miedo de la gente. Por eso es importante en octubre convalidar con el voto el modelo económico. Pero además es que veníamos de somos un país pobre. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos además? Olvídate de dónde venimos para no hablar del pasado. Hablemos de hoy. ¿Dónde está la Argentina? La Argentina no es el país que tiene para tirar manteca al techo.
estamos saliendo con la nariz afuera del agua recién del tercer subsuelo a la izquierda. Entonces, cuando vos preguntás, bueno, ¿qué le decimos a los jubilados? ¿Qué le decimos a los discapacitados? Sí. ¿Qué le decimos a los trabajadores? La realidad. ¿Qué le podés decir si no hay? Porque no la dejaron, porque dejaron una pobreza estructural y 11.000 millones pero hay alternativas, de déficit, Patricia, yo te entiendo. en el Tesoro. Yo te entiendo, ¿De dónde salís? Estamos pagando deuda, cosa que además es hora de que nos vean en el mundo como un país serio. Está bien, pero hay maneras... No nos van a creer nunca más. Hay una discusión con respecto a eso. Yo creo que el gobierno ha hecho un fantástico trabajo bajando la inflación. Eso me parece que nadie lo puede cuestionar. Ahora, la sociedad le está diciendo, mirá que con la baja de inflación sola no como. Bueno, en ese sentido... No, bajó pero la gente impuestos come también. más, porque bajó la pobreza 24 puntos. Está bien, pero no se lo convalida en la elección. Me parece que en ese sentido... Y en los precios. Como vos decís, me parece que el mensaje de la elección del 7 de septiembre es bastante claro. El gobierno creyó que con su discurso de logramos sostener la inflación y en ese sentido el ajuste tiene sentido y está justificado en un dilema de hacia un futuro en donde vamos a llegar y vamos a poder volver a crecer. Bueno, el 7 de septiembre hubo un mensaje muy claro en las urnas, sobre todo por la gente que no fue a votar, porque el elector que no fue a votar, los votos que el gobierno perdió entre una elección y otra, son esos votantes que le dicen, bueno, evidentemente con esto a mí no me alcanza. Entonces, en un sector como la provincia de Buenos Aires, en donde el ajuste pega muy rápido, porque la caída de la obra pública pega mucho más rápido, porque la caída de distintas estructuras y todos los indicadores económicos que están pegando, que están cayendo mucho más rápido, bueno, hay un mensaje muy claro del electorado de, bueno, con esto a mí no me alcanza. Es interesante, les voy a contar algo que me resultó muy interesante también, perdónenme la reiteración, que dijo Milei hoy. Sostuvo, ojo que no hicimos tan mala elección en la provincia de Buenos Aires. Perdieron por 13 puntos, sin embargo... Milei hace una interpretación positiva y dice, ojo que no fue tan mala. Mucha gente no fue a votar. La expectativa del gobierno es recortar por lo menos en 7 puntos en la nacional de octubre el resultado de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Perdieron por 13. Bueno, a ese 13 le quieren descontar 7 porque consideran que del 1,5 millones de personas que no fue a votar, la mayoría se inclinaría a votar a Javier Milei. Bueno, eso es lo que dice por lo menos el presidente. Estamos hablando de economía, de tu economía, de la política. Estamos a la vuelta... Tenemos a la vuelta de la esquina una elección y de pobreza también. Hoy Milei habló de pobreza. Quiero que lo escuchemos y después lo charlamos. Dicen que la gente no llega a fin de mes. Bueno, hoy hay 6 millones de argentinos que comen cuando antes no comían. Es decir, le devolvimos la comida a 6 millones de argentinos. Yo tengo claro que todavía la situación es complicada, que es dura, todavía tenemos 30% de pobres, hay mucho por hacer, son casi 100 años de estar destruyendo un país. Entiendo el esfuerzo, pero no nos podemos quedar a mitad de camino, no nos podemos permitir fracasar de vuelta, hay que ponerse de pie y seguir peleando. ¡Vamos, carajo! Estadísticamente lo que dice Milei es cierto. Con la baja de la inflación, la pobreza se mide estadísticamente aquí en la Argentina por ingreso, no estadísticamente. Claro. Por ingreso, entonces, cuando bajás la inflación, estadísticamente sacás gente de la pobreza, pero me da la sensación de que ese no es el sentimiento de mucha gente. Ahora vamos a hablar con los economistas, pero primero Karina. A mí lo que me parece es el ánimo que muestra ahora el presidente, esto que vos decís de reconocer o entender que no fue una mala elección septiembre, también hay que entender que perdió en todas las provincias. Este es un dato. En la provincia que ganó fue en Chaco, no pero esperá, en Chaco ganó porque fue con el gobernador. Entonces, lo que yo quiero transmitir es esto. Acá el problema es cómo nosotros, muy bien el plan económico, todo lo bancamos, la gente es la que hizo el sacrificio y el ajuste, y cuando llegamos a la validación le dice, es hasta acá. Pero el problema pasa también por todos los errores autoinfligidos y los problemas que viene cosechando el gobierno desde febrero, que afectan directamente su credibilidad. ¿Pero vos no notás que hay un cambio en el gobierno ahora? Su credibilidad. ¿No ahora cuando hace 24 horas. Cambiar ahora hace 15 minutos. Hace 15 minutos, sí. Claro, sí. No, obvio. pero es lo que te dije antes. Hace 15 minutos tomó la decisión de ponerse en tono de campaña.
No es lo mismo el lunes cuando el presidente tenga que volver a gobernar. Tiene que recuperar el tono y la pregunta es ¿qué conversación va a tener con los gobernadores que le van a seguir demandando lo mismo? ¿Qué conversación va a tener con los jubilados que no puso en promulgar, jubilados no, la de discapacidad, que no puso en discapacidad la promulgación de la ley y no sabemos lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Garraham? ¿Qué va a pasar con ATNs? Digo, me parece que es esta la conversación que está faltando y que afecta directamente su credibilidad, porque tiene muchos quilombos adentro. Y cuando vos tenés todo este pelote que se pelea tu hermana con tu amigo, con con el otro, la gente empieza a tomarse cierta reticencia y empieza a buscar la seguridad en el dólar. Esto es matemático. Manuel, no, aparte sucede. es histórico en la Argentina. Ahora lo dejo. ¿Cuánta gente que levanta la mano en este programa? Me encanta. Es muy fácil trabajar así. Hay mucha gente que quiere hablar, pero no van a poder ahora porque tenemos información urgente. A la vuelta, claro que sí, información urgente manda. Nuevo round de la política argentina, en este caso Toto Caputo, el ministro de Economía, contra Juan Grabois. Caputo le contesta a Grabois. Grabois había escrito: Caputo, la con de tu madre, otra vez fundiendo al país, la vas a pagar vos. Bueno, un poquito amenazante Grabois. Tenés razón, Grabois, le dice Caputo. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Milei, a pesar del laburazo que habían hecho. Además, siempre fuiste un tipo educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te mereces ser presidente. Bueno, evidentemente un manejo de la ironía de una de las espadas es por la toma del Milei, Instituto Perón, en la que Juan Grabois está tratando ante la justicia de no entregar el teléfono. Tanto que se habla de los teléfonos de WhatsApp, no quieren entregar ni que se sepa porque la policía en esa toma tiene identificado cómo Grabois y sus seguidores ingresaron y rompieron bienes y propiedad del Estado. Volvamos a poner el tuit, por favor, de Caputo, porque quiero hacer algunos comentarios. Yo creo que esto es, Kevin, me vas a dar una mano, pero yo creo que esto es piantaboto para el kirchnerismo-peronismo, ¿no? Que venga Grabois, con quien no tengo absolutamente nada, pero primero, insultando. Ya creo que quedó claro después de la última elección bonaerense que el insulto no garpa mucho. A mí me da por lo menos la sensación, quizás también es un poco lo que quiero escuchar, un poco el deseo. Grabois atacando al ministro de Economía y la verdad es que lo saca a pasear un poquitito Caputo. Me parece que esta es parte de la discusión, porque del kirchnerismo-peronismo dicen, ojo, porque del lado de Milei está el tren fantasma. Pero del lado de Milei muestran la foto que se subió a festejar con Axel Kicillof y dicen, ojo, porque este es el verdadero tren fantasma. Bueno, lo que está haciendo, yo estoy de acuerdo con vos y un poquito voy a diferenciarme en algunas cosas. Me parece que lo que en realidad vemos en este sentido es que Juan Grabois, en términos más de una lógica tuitera, hace que Caputo tenga que saltar. Es decir, tenemos a un dirigente político chicaneando al ministro de Economía y el ministro de Economía le sabe responder. Está bien, claramente el ministro de Economía sabe responder también con esas chicanas, esas vueltas que le puede dar. Es real que en términos de la capacidad que pueda ya tener el peronismo de ampliar su base electoral, esto claramente no lo ayuda porque Grabois justamente representa una parte que tal vez es la parte más reactiva del kirchnerismo. Sin embargo, también esto deja un claro mensaje del estado actual del gobierno en el cual tenemos al ministro de Economía en cierto sentido teniendo que salir a responder y tratar de pararse de igual a igual con Grabois en Twitter cuando bueno, sí, pero Caputo medio que lo venía sí, últimamente viene adoptando esas actitudes. Yo también acá me pregunto si viendo este tipo de mensajes, este tipo de respuesta, bueno, ¿cuánto va a ser? Creo que antes lo decía Karina, ¿cuánto va a ser el cambio de actitud que pueda tener el gobierno? Sobre todo con una campaña en donde la campaña va a ser, al igual que fue en Provincia de Buenos Aires, bueno, kirchnerismo o nosotros, entonces no veo necesariamente un cambio de actitud, por lo menos por ahora. Sí, ahora sí. Sí, dale. A ver, que quiero aclarar porque me parece muy importante lo que decía Karina y lo que veníamos diciendo. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber claramente un diálogo político mejor. Ahora, ¿no nos olvidamos del Pacto de Mayo? ¿Nos olvidamos que este gobierno desde el día 1, en la receta de este rumbo, en el que creo absolutamente que es el único que va a sacar a la Argentina adelante, todos los gobernadores que fueron a Tucumán, yo estuve presente, firmaron bajar el gasto público, acomodar sus cuentas, bajar los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
por el lado del señor Kicillof, lo único que hizo fue sumar aumentos de 500, 400 y 500% de impuestos. Pero Kicillof no firmó el quiso Pacto de Mayo. endeudarse, no, ya lo sé, y quiso endeudarse, es el modelo, en 1.100 millones de dólares, que lo va a hacer, porque ahora va a tener mayoría, va a tener quórum, y lo va a hacer. Mientras tanto, tiene 610.000 empleados públicos. Entonces, Sí. vos decís claramente, sí, ¿cómo se llega al diálogo Pero lo político? va a hacer ¿Cómo se por hace acuerdo lo va a hacer político? por una irresponsabilidad que no pudieron cerrar acuerdos en la provincia de Buenos Aires que le hubiesen imposibilitado a Kicillof de que llegue a tener ese quórum. Se les escaparon terceras vías. No, que por eso no llegó. generaron que el peronismo-kirchnerismo gane por primera vez en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la cuarta sección electoral. No ganaba hace 30 años ahí. Y en la primera. Y en la primera por 10 puntos. Bueno, vamos a ver qué pasa de todas maneras en octubre. Está claro, cuando hablamos de errores del gobierno de Javier Milei, está claro que son modelos distintos. A nadie se le escapa que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner dejó al país sin reserva